¿Qué dices, Javi? ¿Tienes miedo? La voz de Luis resonaba entre las risas y el ruido de copas chocando. La sala privada del club estaba repleta de humo de habanos y el eco de burlas de un grupo de amigos que hacía tiempo había confundido poder con derecho. Sentados en sillones de cuero, con botellas de whisky importado a medio terminar, Luis, Andrés y Mateo observaban a Javier Castillo con miradas retadoras. Javier exhaló apoyándose contra el respaldo de su silla, como si lo dicho no tuviera el peso que en realidad sentía. «No me jodas, Luis», sonrió con su habitual arrogancia. «Me importa un carajo lo que piensen». Entonces, Andrés levantó una ceja. «Invítala, la niñera, al evento del viernes». La mención hizo que Mateo soltara una carcajada. Imagínatela, ahí, entre ministros y empresarios con su vestidito barato. Sería épico. Javier giró el vaso entre sus dedos, la mirada fija en el ámbar que se movía despacio. Lo estaban midiendo, probándolo como hacían siempre que uno de ellos comenzaba a parecer blando. Y si había algo que Javier no podía permitirse, era mostrarse débil. ¿De verdad esto es lo mejor que pueden ofrecer?, murmuró buscando sonar aburrido, pero con el tono suficiente para que no le contradijeran. Luis, que era el más insistente, no cedió. «¿Qué? ¿Te da miedo que salga mejor parada que tú? Mira, aquí viene la niñera con más clase que Javier Castillo». Los otros rieron. Javier chasqueó la lengua, fastidiado. «¿De verdad creen que es un problema?» Fine. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «La invitaré. ¿Quieren un espectáculo? Lo tendrán». Un silencio satisfecho cubrió la sala, roto solo por el sonido del hielo derritiéndose. Javier se puso de pie, ajustando su reloj de oro. «Y para que vean que soy generoso», añadió antes de salir, «le mandaré un vestido. No quiero que digan que no tuve clase». Las risas lo siguieron hasta la puerta. Mariana estaba terminando de doblar la ropa de Sofía y Emilio cuando Lourdes, la asistente personal de Javier, apareció en la puerta con una bolsa de tela color marfil. «El señor Castillo te envía esto», dijo Lourdes sin preámbulo, con la expresión neutra que siempre usaba. «Dice que quiere que lo uses el viernes». Mariana frunció el ceño, dejando la ropa a un lado. «¿El viernes? ¿Qué hay el viernes?». Lourdes la observó un segundo demasiado largo antes de contestar. «La fiesta de negocios que organiza cada año. Estás invitada». La habitación se quedó en silencio. Mariana bajó la mirada hacia la bolsa, el material pesado y caro brillando bajo la luz. «Esto debe ser un error». «No lo es». Lourdes dejó la bolsa sobre la cama. «Te esperan a las 9. Pero yo soy...». Mariana buscó las palabras. «La niñera». Lourdes se encogió de hombros. «Eso», dijo él, «la persona más importante de esta casa después de mí». La frase dejó un regusto extraño en su boca. Mariana observó la bolsa de nuevo, incómoda, como si aquella cosa de tela tuviera un peso invisible. Sofía, desde la puerta, observaba con ojos curiosos. «Te ves hermosa con vestidos, Mariana. ¿Es para una fiesta?», preguntó la niña con emoción. Mariana forzó una sonrisa. «Algo así». El viernes por la noche, Mariana se miró al espejo, sintiendo que llevaba puesta una armadura. El vestido era precioso, sencillo pero elegante. Su largo cabello estaba recogido en un moño bajo y su maquillaje era apenas lo suficiente para resaltar lo que ella normalmente escondía. Miró sus manos acostumbradas al trabajo y a limpiar, y por un momento pensó en no ir. «Es una trampa, Mariana», se dijo a sí misma, «y lo sabes». Pero entonces pensó en Sofía y Emilio, en cómo la habían mirado con orgullo cuando les contó que iría como una invitada especial. Pensó en cómo Javier, con su sonrisa condescendiente, parecía esperar que ella dijera no, y eso fue lo que finalmente la hizo cerrar la puerta detrás de ella. La mansión Castillo era una obra maestra de mármol y arrogancia. Al entrar, Mariana sintió todas las miradas clavarse en ella como agujas. Sus tacones resonaron en el suelo brillante mientras avanzaba con la espalda recta y la barbilla en alto. La música, las risas, las conversaciones, todo parecía amplificarse a su alrededor. «Ah, ahí viene». Javier apareció entre la multitud, impecable en su traje negro, una copa en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señoras, señores, permítanme presentarles a la mujer que realmente gobierna mi casa, Mariana López». Una risa educada estalló en la sala. Mariana, que lo había anticipado, se limitó a sonreír. «Gracias, señor Castillo. Es un placer estar aquí. Espero que te sientas
cómoda. Javier inclinó la cabeza, estudiándola. Buscaba una grieta, un signo de debilidad. Más de lo que usted espera, respondió ella sin pestañear. La mirada de Javier cambió apenas un segundo. Mariana sintió cómo el suelo se nivelaba entre los dos, aunque nadie más parecía notarlo. Entonces, alguien la llamó para charlar, y ella se giró sin esperar más palabras de él. Javier la siguió con la mirada, su sonrisa congelada en el rostro, mientras sus amigos murmuraban a su alrededor. Algo no estaba saliendo como lo habían planeado. ¿Seguro que era buena idea, Javi?, susurró Luis divertido. Javier no respondió. Se limitó a terminar su copa, con los ojos fijos en Mariana, que ahora conversaba tranquilamente con un grupo de desconocidos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien había movido una pieza en su juego sin que él lo notara. Javier no dejaba de observar a Mariana mientras se movía entre los invitados, su andar elegante y seguro, aunque él estaba seguro de que debía sentirse fuera de lugar, pero si lo estaba no lo demostraba. ¿Qué diablos está haciendo?, murmuró para sí mismo. Mariana parecía una pieza que no encajaba en ese tablero, y sin embargo ahí estaba, sonriendo con calma, respondiendo a preguntas educadas que, Javier lo sabía bien, no estaban exentas de condescendencia. La gente la miraba como si fuera un objeto curioso, un chiste a medio contar, pero ella no lo veía así. ¿Quién es esa mujer?, preguntó una señora mayor con un vestido que parecía costar una fortuna. Javier se giró y forzó una sonrisa. La niñera de mis hijos. Quise tener un detalle con ella. La mujer arqueó las cejas, evidentemente sorprendida, pero antes de que pudiera decir algo más, don Arturo, un empresario de voz grave y años de experiencia, se acercó a Mariana y la saludó con un gesto educado. «Usted debe ser especial si la invitó Javier Castillo», dijo don Arturo con una sonrisa amistosa. Mariana lo miró de frente, sin titubear. «No creo que sea cuestión de ser especial, señor, pero agradezco la invitación». Javier notó el tono de su voz, firme, directo. «¿Qué está haciendo?», pensó, cruzando el salón hacia ellos. No podía permitir que se escapara de su control. «Don Arturo», dijo, interviniendo con una sonrisa, «veo que ya conoció a Mariana López. Tiene a mi familia perfectamente bajo control, ¿no es cierto?». Don Arturo lanzó una breve carcajada y le dio una palmada en el hombro. «Pues, Javier, no sé quién controla a quién. Me parece que ella tiene más carácter que tú». Javier soltó una risa forzada. Mariana se mantuvo en silencio, pero él pudo ver el brillo en sus ojos. Ella no se dejaría intimidar, y eso, de alguna manera, le incomodaba. «¿Y usted a qué se dedica, señorita López?», preguntó don Arturo con auténtico interés. «Soy niñera. Cuido a Sofía y Emilio, los hijos del señor Castillo», respondió con orgullo. «Debe ser un trabajo duro». «El trabajo nunca es duro cuando se hace con cariño», dijo Mariana. Javier sintió que algo en esa frase lo atravesaba. La sinceridad con la que lo dijo no tenía cabida en una noche como esa. Mientras la sala seguía con su conversación, él se limitó a observar cómo don Arturo asentía con respeto, encantado por la respuesta de Mariana. «Javier, no sabes la joya que tienes en casa», dijo don Arturo antes de irse. Javier no respondió, solo la miró. Mariana se dio cuenta y sostuvo su mirada un segundo antes de seguir caminando hacia otro grupo de personas. Luis y Mateo no tardaron en aparecer a su lado, cada uno con una copa en la mano y una sonrisa cínica en los labios. «Estás perdiendo la apuesta, hermano», se burló Luis, dándole un codazo. «Creí que se iría llorando en 10 minutos». «Es cuestión de tiempo», respondió Javier, aunque ni él mismo estaba seguro. Mateo negó con la cabeza, riendo. «Se está comiendo a tus invitados». Arturo parecía más interesado en ella que en ti. «¿Qué vas a hacer, Javi?». Javier los ignoró. Sin darse cuenta, había empezado a sentirse incómodo. Mariana no estaba haciendo lo que esperaban. No se había sentido menos. No había cometido un error que los hiciera reír. Y eso lo ponía nervioso. Mientras tanto, Mariana seguía recorriendo el salón. Sabía lo que ocurría a su alrededor. Los susurros, las miradas, los comentarios en voz baja. Los había escuchado desde que llegó, pero no les daría ese gusto. «¿Por qué vine?», se preguntó por un momento. Porque no quería que Javier ganara. Porque no quería ser invisible para gente que pensaba que su único valor estaba en limpiar una casa o cuidar a 2 niños adorables. «¿Todo bien?», preguntó de pronto Lourdes, apareciendo a su lado con una mirada analítica. Mariana asintió. «Estoy bien, gracias.
Te están mirando todos. Que miren, respondió Mariana respirando hondo. No les debo nada. Lourdes pareció sorprendida, pero algo parecido a una sonrisa se dibujó en sus labios. Buena respuesta, dijo antes de irse. Mariana se quedó sola un segundo y levantó la mirada para encontrar a Javier al otro lado del salón, observándola con una expresión difícil de descifrar. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Confusión. Por un instante sintió lástima por él. ¿Por qué necesitas esto?, pensó, pero no perdió más tiempo. Caminó hacia la terraza para tomar aire fresco, dejando atrás el ruido y las miradas. Javier la vio salir y, sin pensarlo, la siguió. Al llegar, la encontró apoyada contra la barandilla mirando la ciudad iluminada. El aire fresco movía su cabello suelto. ¿Huyendo de la fiesta?, preguntó, acercándose despacio. Mariana no se giró. No, solo necesitaba aire. ¿Usted también? Javier guardó silencio un momento. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta naturalidad, sin miedo, sin intenciones ocultas. Pareces estar más tranquila de lo que pensé, admitió él finalmente. ¿Por qué habría de estar nerviosa? Mariana se giró cruzándose de brazos. Usted me invitó, ¿no? Javier no respondió. La mirada de Mariana lo enfrentaba como si pudiera verlo por completo. Finalmente, ella sonrió, una sonrisa pequeña, pero tan segura que lo desarmó. Gracias por el vestido, señor Castillo. Me queda perfecto. Y antes de que él pudiera responder, Mariana se dio la vuelta y regresó al interior de la mansión. Javier se quedó solo, con el ruido lejano de la fiesta y el eco de su propia torpeza. Por primera vez, sintió que alguien lo había dejado sin palabras. La noche avanzaba, pero Javier seguía inquieto. Mientras Mariana regresaba al salón, el ambiente parecía haber cambiado. Las risas de sus amigos, las miradas de los invitados, todo lo que antes le daba control, ahora le parecía ruido vacío. ¿Qué está haciendo?, se repetía en su mente, casi molesto por no poder encontrar la respuesta. Desde su posición pudo verla detenerse junto a un grupo de empresarios, don Arturo entre ellos. La atención de todos se centró en Mariana, y Javier sintió un escalofrío de frustración al notar que ella no solo se desenvolvía bien, parecía estar ganándose su respeto. Esa mujer, comentó don Arturo con un gesto hacia Mariana, tiene algo que ustedes no tienen: claridad. Las palabras del viejo empresario hicieron que Javier apretara la mandíbula. No estaba acostumbrado a perder el control de una situación, mucho menos frente a sus invitados. Pero ahí estaba Mariana, haciéndolo quedar como un imbécil, sin siquiera intentarlo. ¡Mariana! La voz de Luis irrumpió en el aire, burlona y fuerte. Javier giró bruscamente, viendo a Luis avanzar con pasos decididos hacia ella, una copa de champaña en la mano. «No he tenido el placer de charlar contigo», dijo Luis, estirando exageradamente la última palabra. «Cuéntanos, ¿qué hace una mujer como tú en un lugar como este?» Mariana levantó la mirada con tranquilidad, sus ojos claros e imperturbables. Alrededor, un silencio expectante comenzó a formarse. «¿Una mujer como yo?», respondió con suavidad, aunque su tono dejaba claro que no se dejaría intimidar. Luis sonrió fingiendo inocencia. «Ya sabes, alguien que trabaja con las manos». Javier sintió un nudo en el estómago. Quería intervenir, detener a Luis, pero no lo hizo. «No aún». «¿Trabajar con las manos?», repitió Mariana como si le estuviera dando vueltas a la frase. «Sí, Luis, trabajo con las manos, porque trabajo honestamente, y dormir con la conciencia tranquila vale más que cualquier copa de champaña». El silencio que siguió fue brutal. Luis abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. Algunos invitados sonrieron incómodos, mientras otros murmuraron aprobando la respuesta. «Bien dicho», intervino don Arturo, rompiendo el silencio. «Una mujer con principios. Javier, si todas las personas en tu casa son así, debes considerarte afortunado». Javier sintió todas las miradas clavarse en él. Luis retrocedió con una sonrisa nerviosa, intentando disipar la tensión. Pero lo que más lo incomodaba no era Luis, ni el murmullo del salón, sino Mariana. Ella no lo miró, no buscó aprobación ni consuelo, solo respiró profundamente y siguió hablando con don Arturo, como si lo sucedido no la hubiera afectado en lo más mínimo. «¿Principios?», murmuró Luis entre dientes acercándose a Javier. «Es una niñera, Javi. No te hagas». «Cállate, Luis», respondió Javier con frialdad, sorprendiéndose a sí mismo. Luis lo miró incrédulo.
Cállate. Es tu fiesta, hermano. Esto es mi fiesta, repitió Javier clavando los ojos en él. Así que si no puedes comportarte, ya sabes dónde está la puerta. Luis negó con la cabeza, soltando una risa amarga, pero no dijo más. Se dio la vuelta y desapareció entre los invitados. Javier suspiró y llevó una mano a su nuca. Algo lo carcomía por dentro, y el hecho de no poder darle nombre lo irritaba aún más. ¿Por qué te importa tanto?, susurró para sí mismo. Mientras tanto, Mariana continuaba respondiendo las preguntas de don Arturo y otros empresarios cercanos. Su voz era firme y tranquila, hablando de su trabajo, de la importancia de cuidar a los niños, de la educación como la única forma de cambiar un futuro. ¿Siempre has trabajado con familias, Mariana?, preguntó don Arturo con genuino interés. Desde hace años, sí, respondió ella. Es un trabajo que muchos ven como pequeño, pero cuando cuidas a un niño, formas a una persona. No hay mayor responsabilidad. Un murmullo de aprobación se extendió entre los presentes. Uno de los empresarios, un hombre de lentes y traje gris, intervino. Esa forma de ver las cosas es admirable, Mariana. Aquí muchos empresarios hablan de construir el futuro, pero pocos entienden lo que eso significa realmente. Lo digo porque lo vivo, respondió ella, sencilla. Desde el otro lado del salón, Javier la escuchaba. No entendía qué le molestaba más, el hecho de que ella estuviera captando la atención que solía ser suya o la incomodidad que sentía al darse cuenta de que todo lo que Mariana decía tenía razón. Ella no necesita demostrar nada, pensó, y por alguna razón eso lo hacía sentir pequeño. ¿Está todo bien, señor Castillo?, preguntó Lourdes a su lado, notando su expresión distante. Javier tardó en responder, sus ojos aún clavados en Mariana. Finalmente murmuró, sí, todo está perfectamente bien, pero no lo estaba. No podía estarlo, porque Javier comenzaba a darse cuenta de algo que le costaba admitir. No conocía en absoluto a la mujer que cuidaba a sus hijos todos los días, y esa mujer estaba dejando una marca en la noche que nadie olvidaría. Mariana, sin preocuparse por lo que él pensaba, se retiró de la conversación cuando vio que el reloj marcaba las 11. Había cumplido su parte, había asistido, había escuchado las burlas y las críticas disfrazadas, y había respondido con dignidad. No le debía más a nadie. Subió las escaleras hacia la entrada principal. Javier la alcanzó en el último momento, tomándola suavemente del brazo. ¿Te vas?, preguntó como si realmente le importara. Mariana se giró despacio y lo miró de frente. No tengo por qué quedarme más. ¿O sí? Javier la soltó, sorprendido por la calma de su voz. Gracias por invitarme, señor Castillo, dijo ella con una pequeña sonrisa irónica. Ha sido una noche muy interesante. Y con eso salió por la puerta, dejando a Javier en medio del silencio y con más preguntas que respuestas. Javier permaneció parado en la entrada principal, observando cómo Mariana desaparecía más allá de la reja de la mansión. Un coche la esperaba afuera, uno de los suyos, porque claro, ella no tenía cómo irse de un lugar tan ostentoso a su modesto departamento. Esa imagen le dejó un mal sabor en la boca, uno que ni siquiera un buen trago de whisky podría borrar. ¿Ya se fue tu estrella de la noche?, la voz de Luis lo sobresaltó. Javier giró la cabeza con irritación. Luis se acercaba con una sonrisa torcida, el vaso de champaña casi vacío en la mano y su corbata ya aflojada. Mateo y Andrés no tardaron en unirse a él, riéndose como si nada hubiera ocurrido. Vaya espectáculo, Javi, continuó Luis. ¿No nos dijiste que la niñera era filósofa? Casi lloro con todo eso de formar personas y la educación del futuro. Déjalo, Luis, dijo Javier con frialdad. Luis ignoró el tono. No, en serio. Al final no entendí. ¿Era una broma o la trajiste porque de verdad creíste que encajaría? Mateo soltó una risa. Pobre mujer. Apostaría a que pensó que era tu invitada de honor. Javier cerró los puños. Las palabras de sus amigos, tan comunes y vacías, le retumbaban en la cabeza. Por alguna razón esta vez no le causaban gracia. Algo en él comenzaba a fracturarse, y Mariana tenía algo que ver. Basta, murmuró. ¿Perdón?, preguntó Luis, ladeando la cabeza con sorna. «¡Que ya basta!», repitió Javier, su voz más firme. Los tres amigos lo miraron con sorpresa. «¿Estás defendiendo a la niñera?», se burló Mateo. «No estoy defendiendo a nadie», dijo Javier, con un tono que silenciaba todo a su alrededor.
Estoy harto de ustedes y de sus malditas apuestas. ¿De verdad no tienen nada mejor que hacer? Luis, Andrés y Mateo intercambiaron miradas incómodas. Luis intentó reírse otra vez, pero esta vez no salió tan natural. ¿Qué te pasa, Javi?, preguntó Luis. Es solo una broma. Relájate. Una broma. Javier soltó una carcajada seca. Si era tan divertida, ¿por qué ahora te molesta que no saliera como querías? Nadie respondió. Luis abrió la boca para decir algo, pero se detuvo al ver la mirada fría de Javier. Por primera vez en años, los amigos que se habían burlado de todo y de todos, que siempre habían sido parte de su vida, parecían perder su poder sobre él. «Váyanse», dijo Javier finalmente, dando media vuelta. «¿Qué?», lo que escucharon. «Váyanse de mi casa». «¿Estás loco?». Javier se giró lentamente, con una mirada que ninguno de ellos había visto antes. «Si no saben comportarse, no son bienvenidos». Luis lo miró con incredulidad, pero finalmente bajó el vaso y murmuró un insulto antes de girarse hacia la salida. Andrés y Mateo lo siguieron, aún desconcertados. Cuando la puerta principal se cerró detrás de ellos, Javier sintió un extraño vacío en el pecho. ¿Desde cuándo le importaba esto? ¿Por qué les había hablado así? Pero sobre todo, ¿por qué Mariana había sido la chispa que encendió algo dentro de él? Javier subió a su estudio, donde las luces de la ciudad se extendían a través del ventanal. Se sirvió un vaso de whisky y lo sostuvo entre las manos mirando sin ver. La imagen de Mariana, con su vestido sencillo y su calma imperturbable, volvía a él una y otra vez. Pensó en su voz, en la forma en que había enfrentado a Luis sin perder la compostura. El trabajo nunca es duro cuando se hace con cariño. Esa frase se repetía en su cabeza como un eco persistente. No entendía por qué, pero lo había sacudido más de lo que quería admitir. Tal vez porque Mariana no era como las demás personas en su vida. Ella no pretendía, no buscaba complacer ni quedar bien. Ella era real. ¿Y qué importa eso?, se dijo a sí mismo, molesto. Dio un trago largo al whisky, pero la bebida ardió más de lo normal. Se dejó caer en la silla sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, su vida, tan cuidadosamente calculada, comenzaba a tambalearse. Mientras tanto, Mariana regresaba a su departamento. Entró con cuidado para no despertar a la señora que vivía en el piso de abajo y se quitó los zapatos al llegar a la pequeña sala. Se dejó caer en el sillón, exhausta. Miró el vestido con desprecio y lo dejó sobre una silla. Todo en esa noche había sido lo que ella esperaba, y al mismo tiempo, no. ¿Por qué te importa?, se preguntó en voz baja. Había sido una burla, claro que sí. Una apuesta tonta entre hombres que nunca habían conocido lo que era ganarse la vida limpiando casas o cuidando niños. Pero lo que más le molestaba no era la humillación, era Javier, su mirada confusa, su silencio, su incomodidad evidente. «Es un idiota», dijo para sí misma, pero la voz le salió débil, porque en el fondo, aunque no quería admitirlo, había visto algo distinto en él esa noche, algo roto, algo que ni él mismo parecía entender. Suspiró y se puso de pie. Apagó las luces y se dirigió a su cuarto. El día siguiente sería igual que siempre, como si aquella noche no hubiera pasado. Pero algo le decía que Javier Castillo no lo dejaría así, y eso, más que cualquier cosa, le preocupaba. El lunes por la mañana, la rutina en la casa Castillo parecía la misma. Sofía y Emilio corrían por el comedor mientras Mariana intentaba que terminaran su desayuno. Javier, desde su oficina en la planta baja, escuchaba el sonido de risas y voces mezclándose con el ruido lejano de la cafetera. Sin embargo, todo parecía extraño. Había algo en el ambiente, en la presencia silenciosa de Mariana, que lo mantenía inquieto. «Mariana, mira», gritó Emilio, levantando su dibujo con orgullo. «Es un cohete. Cuando sea grande, voy a ir al espacio. Y yo voy a ser médica», añadió Sofía con seriedad, tomando un sorbo de su jugo. Mariana sonrió mientras recogía los platos. «Eso es maravilloso. No importa lo que quieran ser, siempre que lo hagan con el corazón». «¿Como tú, Mariana?», preguntó Emilio, mirándola con admiración. «Tú siempre trabajas con el corazón». La frase congeló a Javier, quien, sin darse cuenta, se había acercado al umbral de la puerta. Mariana giró la cabeza lentamente, sorprendida al verlo parado allí. El silencio entre ambos duró un instante que se sintió eterno. «¿Necesita algo, señor Castillo?»,
preguntó ella con la misma voz tranquila de siempre. No, respondió Javier, rascándose la nuca. Solo venía a ver si los niños estaban listos. Mariana asintió y volvió a lo suyo, ignorándolo por completo. Javier sintió un extraño pinchazo en el estómago. No estaba acostumbrado a ser invisible. Más tarde ese día, cuando los niños se fueron a la escuela, Mariana aprovechó el silencio para ordenar la sala. Mientras doblaba una manta, sintió la presencia de Javier entrando al salón. ¿Puedo hablar contigo un momento? Mariana no levantó la mirada. Estoy trabajando, señor Castillo. No te tomará mucho tiempo. Muy bien. Dejó la manta sobre el sofá y se giró, cruzando los brazos. Lo escucho. Javier frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran con tanta naturalidad. Quería agradecerte por lo del viernes. ¿Agradecerme? Repitió Mariana alzando una ceja. No necesita agradecer nada. Ya cumplí con mi parte del espectáculo. La dureza de sus palabras lo hizo dar un paso atrás. Se quedó en silencio unos segundos, buscando cómo responder. No era mi intención, comenzó a decir, pero Mariana lo interrumpió. ¿Su intención? Soltó una risa seca. ¿De qué habla, señor Castillo? Me invitó a esa fiesta para reírse de mí junto con sus amigos. No finja ahora que le importa. No es tan simple, respondió Javier, su voz más baja. Sí lo es, atajó Mariana, mirándolo directo a los ojos. Usted y sus amigos son todos iguales. Personas aburridas y vacías que necesitan humillar a otros para sentirse mejor con sus miserables vidas. Javier sintió que cada palabra lo golpeaba como un puñetazo. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. Pero Mariana no era como los demás. «¿Eso es lo que piensas de mí?», murmuró, cruzando los brazos. «¿Le sorprende?», replicó ella. «Dígame, señor Castillo, ¿para qué me invitó realmente?». Javier no pudo responder, porque en el fondo no tenía una buena excusa. Todo lo que podía decir sonaría patético. «No importa», dijo Mariana al ver su silencio. «Usted puede hacer lo que quiera con su dinero, pero no conmigo. Yo sé quién soy y no necesito su aprobación». Se giró para irse, pero Javier habló antes de que saliera del salón. «Mis hijos te quieren». Mariana se detuvo en seco, apretando los puños. «¿Y eso qué tiene que ver? Que no quiero perder a alguien como tú», admitió él, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad en su voz. «No por tonterías». Mariana se giró lentamente y lo miró con frialdad. «No me perderá, señor Castillo, porque no soy suya para empezar». Las palabras se clavaron en Javier como un dardo. Mariana salió del salón, dejando a Javier solo, con un silencio ensordecedor. Esa tarde, mientras Mariana recogía a Sofía y Emilio de la escuela, Javier se encerró en su estudio. Miraba la ciudad desde el ventanal, su reflejo devolviéndole la mirada. Las palabras de Mariana retumbaban en su cabeza. «Yo sé quién soy y no necesito su aprobación». Se apoyó en el escritorio, exhalando con frustración. Por primera vez en años, sentía que alguien lo había visto tal como era, sin filtros, sin poder esconderse detrás de su dinero o de su reputación. Y no le gustaba lo que había visto. «Idiota», murmuró para sí mismo. «Has sido un idiota». Pero, ¿qué podía hacer? Javier no era un hombre acostumbrado a disculparse, y mucho menos a que alguien no lo perdonara. Sin embargo, por alguna razón, sentía que tenía que hacerlo. No solo por ella, también por él mismo. Se sentó en su silla y abrió su computadora, aunque no estaba seguro de qué buscar o qué escribir. Simplemente permaneció allí, con las manos temblorosas, enfrentando un vacío que hasta ese momento no sabía que existía. Cuando Mariana regresó con los niños, su rostro estaba tranquilo, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Había esperado esa confrontación con Javier desde la fiesta, pero no había obtenido lo que buscaba. «¿Por qué me afecta tanto?», murmuró mientras doblaba los suéteres de los niños. Se detuvo y miró por la ventana. Lo único que le quedaba claro era esto. No importaba quién fuera Javier Castillo o lo que intentara hacer. Ella no iba a ser una pieza más en sus juegos. Mariana sabía lo que valía y no necesitaba que él, ni nadie, se lo confirmara. Mientras Javier escuchaba las risas de Sofía y Emilio desde su estudio, un pensamiento cruzó su mente por primera vez en años. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si todo esto, toda mi vida, no es más que una fachada? El clima de la mansión Castillo se había transformado. Algo invisible pesaba en el aire.
Javier lo sentía cada vez que cruzaba la mirada con Mariana y encontraba en sus ojos esa firmeza que lo desarmaba. Ella seguía cumpliendo su trabajo con precisión impecable, cuidando a Sofía y Emilio, pero su presencia era distinta. Era más fuerte, más distante. Javier odiaba esa distancia. Esa tarde, después de una reunión agotadora, decidió terminar temprano. Se deshizo del saco y aflojó la corbata mientras bajaba las escaleras. Desde la sala escuchó risas de los niños y la voz serena de Mariana contándoles un cuento. Sin pensarlo, se quedó parado junto a la puerta, observando, y entonces el pequeño zorro entendió que no necesitaba ser como los demás. Con su astucia, podía encontrar su propio camino y ser feliz. Como tú, Mariana, interrumpió Emilio emocionado. Siempre dices que hay que ser valientes. Exacto, respondió ella con una sonrisa. Ser valientes significa saber quiénes somos y no dejar que nadie nos diga lo contrario. Las palabras golpearon a Javier como una piedra en el pecho. Saber quiénes somos. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. Esa mujer lo estaba desmontando sin proponérselo. «Papá, ¿nos vas a escuchar también?», preguntó Sofía al verlo parado en el umbral. Javier compuso una sonrisa débil y cruzó el salón. «Claro, princesa. ¿Qué están haciendo?». «Mariana nos está contando un cuento. Es el mejor cuento del mundo». Mariana guardó silencio, sus ojos fijos en Javier con la misma mirada calculadora de los últimos días. Él se sentó en uno de los sillones, intentando relajarse. «¿Y cuál es el final?», preguntó, más para llenar el silencio que por interés genuino. Mariana se enderezó, con una sonrisa casi imperceptible. Que el zorro encontró su valor cuando dejó de compararse con los demás y empezó a trabajar en quién quería ser. Javier sintió el peso de cada palabra, como si ella le hablara directamente. No dijo nada. Sofía y Emilio aplaudieron, felices con el desenlace, y corrieron a sus cuartos a buscar más libros. Cuando los niños salieron, Mariana comenzó a recoger los juguetes. Javier la observó incómodo pero decidido. «Quiero hablar contigo». «Estoy ocupada», respondió sin mirarlo. «Mariana, por favor». La voz de Javier sonó más suave de lo que esperaba. Mariana se detuvo un instante y luego lo miró de frente. «Está bien, dígame lo que tenga que decirme». Javier respiró hondo. No estaba acostumbrado a disculparse, pero ahí estaba, buscando las palabras. «Lo que pasó en la fiesta fue un error. Me equivoqué». «¿Y eso qué significa?», respondió ella, con el mismo tono firme. «Que lo siento», dijo, y esta vez sus palabras sonaron genuinas. «Fue una estupidez, algo que ni siquiera entiendo por qué hice». Mariana cruzó los brazos y lo miró fijamente. «¿Lo hizo para encajar con sus amigos? ¿Para divertirse a costa mía?». «No lo sé», admitió Javier bajando la mirada. «Tal vez sí, tal vez porque soy un idiota». Mariana no se movió, lo dejó hablar. «Pero no es eso lo que quiero decirte ahora», continuó él. «Esa noche me mostraste algo que no había visto en mucho tiempo, algo que ni siquiera sabía que estaba buscando». «¿Y qué fue?», preguntó Mariana, su voz sin emociones. Javier la miró a los ojos. «Que no soy la persona que quiero ser, y que tú me lo dejaste claro». Por primera vez la expresión de Mariana se suavizó ligeramente, aunque no del todo. «No necesita a alguien como yo para darse cuenta de eso, señor Castillo. Lo único que hice fue ser honesta. Usted fue quien eligió ignorarse a sí mismo todo este tiempo». Javier asintió despacio. «Lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Cree que porque está disculpándose, todo se arreglará?». «No». Javier negó con la cabeza. «Pero quería que lo supieras. Que sepas que lo lamento y que no voy a volver a tratarte como si no valieras nada». Mariana guardó silencio. Lo observó unos segundos, como si intentara descifrarlo. Finalmente, respiró hondo. «Gracias por decirlo», respondió al fin, «pero no necesito su disculpa. Necesito que entienda que no soy parte de su mundo, ni quiero serlo». Las palabras de Mariana lo golpearon con más fuerza de la que esperaba. No había arrogancia en su voz, solo una claridad brutal. «¿Eso piensas?», preguntó Javier intentando ocultar la incomodidad en su voz. «Eso pienso», respondió ella con calma. «Usted puede cambiar si quiere, pero no lo haga por mí. Hágalo por usted». Mariana tomó un par de juguetes más y salió del salón, dejando a Javier solo, enfrentando una verdad que no podía ignorar más. Esa noche, mientras se servía un vaso de whisky en su estudio, Javier no pudo evitar pensar en todo lo que ella había dicho. Sus palabras eran simples, pero calaban hondo. «Hágalo por usted»,
Por primera vez en años, Javier sintió que su vida, tan cuidadosamente construida, estaba comenzando a derrumbarse, no por un fracaso en los negocios, ni por un escándalo social, sino porque una mujer que no tenía miedo de decirle la verdad lo había enfrentado y lo había visto tal como era. El problema no era Mariana, el problema era él, y eso, pensó mientras el silencio lo envolvía, era algo que ya no podía ignorar. El amanecer trajo consigo un silencio extraño en la mansión Castillo. Sofía y Emilio desayunaban en la cocina, riendo y compartiendo dibujos con Mariana, mientras Javier permanecía en su estudio, absorto en sus pensamientos. La conversación con Mariana del día anterior seguía martillando en su cabeza, cada palabra de ella clavándose como una espina. Hágalo por usted. Nunca nadie se había atrevido a hablarle así, ni en los negocios, donde su palabra era ley, ni en su círculo social, donde el poder compraba el silencio. Mariana no tenía miedo, y Javier no podía dejar de pensar en eso. Pasadas las 11, Lourdes entró con una carpeta bajo el brazo y su tono habitual, eficiente y sin emoción. Los señores Andrés y Luis pidieron reagendar la comida de hoy. Javier levantó la vista y frunció el ceño. «Cancélala, no tengo tiempo». Lourdes lo miró con ligera sorpresa. «¿La cancelo?» «Sí. Y si vuelven a llamar, diles que no estoy interesado». Su tono no dejó espacio a dudas. Lourdes asintió y salió sin más preguntas. Javier se recostó en su silla, mirando la ciudad a través del ventanal. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en el vacío de las conversaciones con Luis, Andrés y Mateo, en la inutilidad de las risas forzadas, las apuestas absurdas. ¿De qué le servía rodearse de personas que no aportaban nada? Sacó su teléfono y deslizó los contactos hasta encontrar el nombre de Luis. Sus dedos se quedaron quietos. Finalmente, bloqueó el número y dejó el teléfono sobre el escritorio con un golpe seco. «Basta de esto», murmuró. Mientras tanto, Mariana recogía los juguetes del cuarto de los niños cuando Sofía entró, sosteniendo un dibujo con orgullo. «Mira, Mariana, dibujé a nuestra familia». Mariana sonrió y observó el papel. Estaban Sofía y Emilio, dibujados con crayones de colores, ella misma en el centro, con un vestido amarillo, y a un lado, Javier, con su traje gris y su habitual expresión seria. «¿Por qué pusiste a tu papá tan serio?», preguntó con ternura. «Porque nunca sonríe», respondió Sofía con naturalidad, «pero creo que quiere, solo no sabe cómo». Mariana miró a la niña con sorpresa. Las palabras de Sofía, aunque inocentes, la golpearon con una claridad incómoda. «¿Y por qué crees eso?». «Porque cuando te mira a ti parece diferente», respondió Sofía con una sonrisa, como si estuviera aprendiendo. Mariana dejó el dibujo sobre la mesa y miró a la pequeña con dulzura. «Ven acá», dijo abrazándola. «Eres una niña muy especial, Sofía». «Tú también, Mariana. Por eso mi papá te escucha». Mariana no respondió. Sofía salió corriendo hacia la sala, dejando a Mariana sola con un nudo en el estómago. No podía permitir que los niños vieran algo que no existía. «Javier no está aprendiendo nada», pensó. «Él no va a cambiar». Pero una parte de ella no estaba tan segura. Por la tarde, Javier decidió hablar con Mariana de nuevo. La encontró en el jardín, ayudando a Emilio a regar las plantas. Se detuvo unos segundos, observándola desde la sombra del pasillo. Había algo en la manera en que interactuaba con los niños, en su paciencia y su calidez, que lo desarmaba por completo. Respiró hondo y avanzó hacia ella. «¿Podemos hablar?». Mariana no respondió al principio. Terminó de ajustar la manguera y se puso de pie, limpiándose las manos en un pañuelo. «Estoy trabajando. Por favor, solo un momento». Mariana asintió con resignación. Caminó hacia una de las mesas bajo la sombra del árbol, mientras Javier la seguía. Los niños, ocupados jugando entre ellos, no notaron la conversación. «Quiero que sepas algo», dijo Javier con un tono menos arrogante que de costumbre. «Estoy intentando entender lo que me pasa». Mariana lo miró confundida. «¿Lo que le pasa?». «Desde esa noche no dejo de pensar en lo que dijiste, en lo que eres». «¿Y qué soy, señor Castillo?», preguntó ella cruzándose de brazos. «Alguien que no tiene miedo, alguien que se enfrenta a las cosas como son». Javier hizo una pausa. «Yo no soy así, y me está costando admitirlo». Mariana lo observó en silencio. Por primera vez, no vio al hombre arrogante y seguro de sí mismo que había conocido. Vio algo más. Duda, vulnerabilidad. «No sé por qué me importa tanto lo que piensas»,
continuó él, desviando la mirada. Pero lo hace, y no quiero seguir siendo el tipo de persona que soy ahora. Mariana respiró hondo. ¿Y qué espera de mí? Javier levantó la mirada, serio. Nada, solo quería decírtelo. Por un instante, ninguno de los dos habló. El viento movió suavemente las ramas del árbol, y los gritos de Sofía y Emilio se escucharon a lo lejos. «No puedo ayudarlo, señor Castillo», respondió Mariana finalmente. «Nadie puede hacerlo excepto usted mismo». «Lo sé», dijo él, y en su voz no había reproche. «Pero gracias por ser honesta». Mariana asintió, y sin decir nada más, regresó con los niños. Javier se quedó un momento bajo la sombra, mirando el lugar donde ella había estado. Por primera vez en años, sintió que alguien lo había escuchado de verdad. Y aunque la conversación lo había dejado con más preguntas que respuestas, había algo en él que comenzaba a cambiar. Un pequeño paso, pero un paso al fin. Mariana había decidido mantener las cosas simples. Desde su última conversación con Javier, había notado un cambio en su actitud, menos impositivo, menos omnipresente. Aún así, no bajaba la guardia. Sabía que Javier Castillo no era el tipo de hombre que se transformaba de la noche a la mañana, y no estaba dispuesta a dejarse envolver por promesas o cambios superficiales. Pero entonces, una tarde, llegó una invitación inesperada. «Mariana», dijo Lourdes entrando a la cocina mientras ella preparaba la merienda de los niños. «El señor Castillo quiere hablar contigo, en el estudio». Mariana levantó la mirada, sorprendida. «¿Ahora? Ahora». Con un suspiro se limpió las manos en un trapo y dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar. Mientras caminaba por el pasillo, intentó preparar su mente para cualquier cosa. No podía imaginar qué nuevo giro se traía Javier. Cuando llegó, lo encontró de pie junto al ventanal, mirando la ciudad. Estaba vestido con una camisa blanca sin corbata, las mangas arremangadas. Parecía menos formal, pero la tensión en sus hombros le decía que estaba lejos de estar relajado. «¿Me necesitaba?», preguntó Mariana, cruzando los brazos en la entrada. Javier se giró con una expresión seria pero tranquila. «Gracias por venir. Cierra la puerta, por favor». Mariana frunció el ceño, pero hizo lo que le pidió. «¿De qué se trata esto?». Javier tomó aire antes de hablar, como si cada palabra estuviera cuidadosamente calculada. «Voy a vender una de mis empresas». Mariana lo miró, confundida. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». «Todo», respondió él avanzando un par de pasos hacia ella. «Esa empresa, como casi todo en mi vida, representa quién he sido hasta ahora. Un hombre que prioriza el dinero, el poder y nada más». «¿Y ahora quiere redimirse?», preguntó Mariana con una mezcla de ironía y cansancio. Javier negó con la cabeza. «No, no busco redención, busco un cambio. Y para eso necesito dejar ir lo que no me sirve». Mariana lo observó en silencio. Algo en su voz, en la forma en que hablaba, le decía que no era otra manipulación. «¿Y por qué me está diciendo esto?», preguntó finalmente. Javier volvió a mirar por la ventana antes de responder. «Porque tú fuiste quien me hizo darme cuenta. Fuiste la primera persona que tuvo el valor de decirme la verdad, sin miedo a lo que yo pudiera pensar o hacer. ¿Y ahora espera que lo felicite?». Javier soltó una risa breve y amarga. «No, lo único que espero es que lo sepas. Quiero que entiendas que lo que dijiste aquella noche no se quedó en palabras». Mariana guardó silencio. No sabía qué responder, porque aunque sus palabras sonaban sinceras, todavía había algo en él que no terminaba de convencerla. «Está bien», dijo finalmente inclinando la cabeza. «Si eso es lo que necesita hacer, hágalo, pero no me involucre». Javier la miró, con algo parecido a la tristeza en sus ojos. «¿Por qué sigues alejándote?». «Porque usted y yo somos mundos diferentes, señor Castillo», respondió Mariana con firmeza. «Y no importa cuánto cambie, no creo que esos mundos puedan conectarse». «¿Y si pudieran?». La pregunta quedó en el aire, y por primera vez Mariana no supo qué responder. Esa noche, mientras Mariana terminaba de leerles un cuento a Sofía y Emilio, Javier pasó por la puerta del cuarto y se detuvo al escuchar sus risas. No entró, simplemente los observó desde la sombra. «Es por ellos», pensó, aunque en el fondo sabía que no era solo por los niños. Cuando Mariana salió de la habitación, lo encontró en el pasillo. Su mirada fue directa, sin sorpresa. «¿Necesita algo más?», preguntó, ajustándose el suéter sobre los hombros. «No, solo quería agradecerte». «¿Por qué?». Javier titubeó un momento antes de responder. «Por enseñarme que puedo ser diferente».
Mariana sostuvo su mirada. Había algo en él que parecía más honesto, más humano, pero aún no era suficiente. «Buenas noches, señor Castillo», respondió ella con una pequeña inclinación de cabeza antes de desaparecer por el pasillo. Javier se quedó allí, solo, enfrentando un vacío que ninguna transacción o éxito había podido llenar antes. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Mariana reflexionaba sobre lo ocurrido. Javier estaba cambiando, sí, pero ¿era suficiente? ¿De verdad podía confiar en un hombre que había vivido tanto tiempo detrás de una máscara? «No te engañes, Mariana», se dijo a sí misma, mirando su reflejo en el espejo. «Tú sabes lo que vales, y no necesitas que nadie te lo confirme». Pero una pequeña parte de ella, la más vulnerable, no podía dejar de preguntarse si Javier realmente estaba dispuesto a cruzar la línea que los separaba. Los días pasaron en un silencio tenso. Javier seguía con su rutina, encerrado en reuniones y llamadas interminables, mientras Mariana cuidaba de Sofía y Emilio con la misma dedicación de siempre. Pero ambos sabían que algo estaba cambiando, y aunque ninguno lo admitiera, esa transformación los tenía enfrentándose a sí mismos. Una tarde, mientras Mariana ayudaba a Emilio a dibujar en el jardín, Lourdes se acercó con un mensaje inesperado. «El señor Castillo quiere verte en su oficina, Mariana. Dice que es importante». Mariana levantó la mirada, confundida. «¿De qué se trata?» «No me lo dijo. Solo pidió que fueras ahora». Mariana limpió sus manos en un trapo y se dirigió al estudio, preguntándose qué podría querer esta vez. Cuando entró, encontró a Javier frente a su escritorio, con un sobre cerrado en la mano. Parecía tenso, como si aquello le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Qué ocurre?», preguntó Mariana, cruzando los brazos. Javier levantó la vista y respiró hondo. «Voy a vender mi empresa esta semana». Ella arqueó una ceja. «Ya me lo dijo. ¿Por qué me llama ahora?» «Porque esto no es solo sobre la empresa». Le tendió el sobre, y Mariana lo miró con desconfianza antes de tomarlo. Al abrirlo, encontró un contrato formal junto con una carta escrita a mano. Sus ojos se movieron rápidamente por las palabras, y cuando terminó de leer, su expresión se endureció. «¿Qué es esto?», preguntó levantando la mirada. «Es para ti», respondió Javier con calma. «Quiero que tengas algo más que mi respeto. Quiero que tengas la oportunidad de hacer lo que siempre has querido». El contrato ofrecía una inversión inicial para que Mariana pudiera abrir un proyecto de su elección. Una escuela, una guardería, lo que ella quisiera. No había condiciones ni expectativas de devolución, solo un gesto claro, directo. «¿Cree que puede comprar mi confianza?», espetó Mariana, cerrando el sobre con un movimiento brusco. Javier negó con la cabeza. «No se trata de comprar nada, se trata de darte algo que mereces. Yo no necesito su ayuda, señor Castillo. Lo sé, pero puedes aceptarla si quieres». Mariana lo miró, tratando de descifrar sus intenciones. Había algo en su voz que parecía honesto, pero no podía evitar sentirse incómoda. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó finalmente. Javier bajó la mirada, como si le costara encontrar las palabras. «Porque quiero demostrarte que soy capaz de ser diferente. Y porque creo en lo que puedes hacer aunque tú no creas en mí». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. No esperaba eso. Esperaba arrogancia, una razón egoísta, pero lo que encontró fue algo más, algo que la desarmó. «No puedo aceptarlo», dijo, su voz más suave. «¿Por qué no?». «Porque no quiero sentir que le debo nada». Javier asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Entonces considera esto una disculpa, no una deuda». Mariana lo observó por un largo momento. No había exigencias en su tono, ni el hombre arrogante que conocía. Había vulnerabilidad, algo que la hizo pensar que tal vez, solo tal vez, Javier Castillo estaba comenzando a entender quién era él mismo. «Lo pensaré», respondió finalmente, guardando el sobre. Javier asintió sin presionarla. «Tómate tu tiempo». Mariana dio media vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Por qué le importa tanto lo que pienso?», preguntó, sin mirarlo. Javier permaneció en silencio un momento antes de responder. «Porque eres la única persona que me ha visto como realmente soy». Mariana no respondió. Cerró la puerta detrás de ella, con el corazón latiéndole en los oídos y una sensación que no podía explicar. Esa noche, mientras doblaba ropa en su departamento, volvió a leer la carta. Las palabras de Javier eran sinceras.
casi desesperadas, pero también humildes. Decía que entendía que ella no confiara en él, que no esperaba nada, pero que quería ayudarla porque creía en ella. Mariana dejó la carta sobre la mesa y suspiró. «¿Qué estás haciendo, Mariana?», se preguntó en voz baja. Sabía lo que valía, sabía que no necesitaba a Javier ni a su dinero, pero también sabía que esa oportunidad podía cambiar su vida y la de muchas personas. La decisión la pesaba como una piedra en el pecho. En la mansión, Javier caminaba por el pasillo frente a su habitación. Sofía lo había dibujado sonriendo en uno de sus papeles y se lo había dado antes de dormir. «Para que aprendas a hacerlo», le había dicho con una inocencia que lo desarmó. Sostuvo el dibujo en sus manos, sintiendo que tal vez, por primera vez, estaba entendiendo lo que significaba ser algo más que el hombre que siempre había sido. Javier se detuvo frente al ventanal de su estudio, mirando la ciudad iluminada. Había hecho su movimiento, pero sabía que la decisión estaba en las manos de Mariana. Y si ella no lo aceptaba, pensó, al menos sabrá que intenté cambiar, aunque fuera tarde. Pero en su interior, no podía evitar esperar que esta vez ella cruzara ese puente hacia él, aunque fuera solo un paso. El sol brillaba cálidamente sobre el parque central de la ciudad. Javier estaba sentado en una banca, observando a Sofía y Emilio correr tras un globo que parecía escapárseles con cada salto. La risa de los niños llenaba el aire, pero su mente estaba en otro lugar. Habían pasado 3 semanas desde que le entregó el sobre a Mariana. 3 semanas de silencio. Ni un comentario, ni una respuesta. No había querido presionarla, pero la incertidumbre lo estaba carcomiendo. Había hecho todo lo que podía, y ahora solo quedaba esperar. «¡Papá, mira!», gritó Sofía señalando hacia un costado. Javier levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Mariana estaba ahí a unos metros, observando la escena con una sonrisa tenue. Llevaba un vestido sencillo y su cabello recogido en una trenza, tan distinta de las mujeres con las que él solía rodearse, y a la vez más imponente que ninguna de ellas. Sofía corrió hacia Mariana y la abrazó con fuerza, seguida de Emilio. Ambos niños hablaban al mismo tiempo, emocionados, mientras ella los saludaba con su calidez habitual. Javier se levantó lentamente y se acercó. «Hola, Mariana», dijo su voz más baja de lo normal. «Hola, señor Castillo», respondió ella, aunque había un tono más relajado en sus palabras. «Me alegra verte aquí. Pensé que era un buen día para salir a caminar». El silencio entre ellos fue breve, pero cargado. Javier miró a los niños jugando y luego se volvió hacia ella. «¿Lo pensaste?», preguntó finalmente. Mariana lo miró directo a los ojos, y por un instante, él sintió que el mundo se detenía. «Sí». «¿Y?». Mariana suspiró cruzando los brazos como si estuviera reuniendo fuerzas. «Voy a aceptarlo, pero no por usted», dijo con firmeza. «Lo acepto porque es una oportunidad que puede cambiar muchas vidas, no solo la mía». Javier asintió, sin ocultar el alivio en su rostro. No esperaba menos. «Pero hay algo más que quiero dejar claro», añadió Mariana. «Esto no significa que confíe en usted, ni que lo perdone». Javier sonrió, aunque había algo melancólico en su expresión. «No lo hago por eso. Lo hago porque creo en ti». Mariana lo observó en silencio. Había algo diferente en él, una honestidad que antes no estaba ahí. Tal vez, solo tal vez, este hombre estaba aprendiendo a ser mejor. «Bien», dijo finalmente. «Entonces creo que podemos dejar las cosas así». Los niños regresaron corriendo hacia ellos, interrumpiendo la conversación. Sofía tiró de la mano de Mariana. «¿Vas a quedarte con nosotros, Mariana?». Mariana sonrió, mirando a Javier por un instante antes de responder. «Por ahora no, pequeña, pero siempre voy a estar cerca». Sofía pareció confundida, pero Emilio simplemente la abrazó con fuerza. Javier miró la escena en silencio, sintiendo que había perdido algo y ganado algo más al mismo tiempo. En los meses siguientes, Mariana comenzó su nuevo proyecto, un centro comunitario para niños y familias que necesitaban apoyo. Lo llamó Hogar de Esperanza, un lugar donde la educación y el cariño eran el pilar de todo. Aunque insistió en pagarle a Javier cada centavo que él había invertido, él se negó. «Es tuyo, Mariana, no mío». Por su parte, Javier siguió trabajando en reconstruirse. Se deshizo de relaciones tóxicas, dedicó más tiempo a Sofía y Emilio y empezó a entender que su valor no estaba en el dinero, sino en las conexiones reales que construía. Un día, mientras visitaba el centro de Mariana para dejar a los niños, la observó de lejos,
rodeada de niños que la escuchaban con atención mientras les contaba una historia. Ella nunca me necesitará, pensó con una mezcla de admiración y resignación. Y eso, de alguna manera, lo hacía querer ser mejor. Mariana levantó la vista un momento y lo vio parado junto a la puerta. No dijo nada, pero le dedicó una pequeña sonrisa antes de regresar a los niños. Era una sonrisa que decía mucho: agradecimiento, respeto y tal vez un dejo de posibilidad. Y por primera vez, Javier Castillo entendió que el amor no era algo que se ganaba con poder, sino con tiempo, humildad y paciencia. Ese día, mientras salía del centro con Sofía y Emilio corriendo delante de él, supo que había comenzado el camino hacia algo nuevo. No había garantías, pero había esperanza.